Muy buenos días, con la presencia en línea de los señores diputados y las señoras diputadas, en quórum reglamentario, declaro abierto la sesión de tablas del día de la fecha bajo la modalidad virtual. Corresponde izar la bandera nacional y provincial. Invito a los secretarios administrativos y legislativos a hacerlo y a los legisladores y legisladoras a ponerse de pie. Por secretaría se tomó nota de las diputadas y los diputados conectados a los efectos de computar asistencia, teniendo quórum suficiente para dar inicio a la sesión. Comenzamos con el tratamiento de la secretaría. Por secretaría se dará lectura a las actas. Acta número 18 de la 17 sesión de tablas del periodo ordinario correspondiente al 180 periodo legislativo anual de fecha 26 de agosto del 2020. En consideración, el acta anunciada. Aprobada. Por secretaría me informan que no hay pedidos de licencia. Por secretaría se dará lectura de resolución número 4 de presidencia. La resolución número 4 es autorizando a la diputada Salomón a formar parte del Consejo General de Educación. En consideración, aprobado. Vamos a los asuntos centrados. Tienen la palabra los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Jorge López. Gracias, señor presidente. En relación a los asuntos entrados, quiero solicitar la omisión de los mismos debido a que a través de labor parlamentaria todos los diputados tienen los mismos en formato digital. En consideración, la moción del diputado Jorge López. Aprobado. Pasamos a la orden del día. El punto A, preferencias con despacho de comisión. Por secretaría me informa que no existen preferencias despachadas por las comisiones esta semana. Por lo tanto, pasamos al punto B, despachos, los que por secretaría se dará lectura. Despacho número 80 corresponde al expediente 78210 del 21 de julio de 2020. Es una media sesión del Senado. Proyecto de ley venido en revisión, agregando el párrafo segundo al artículo primero de la ley 8173. Tienen la palabra los señores diputados y las señoras diputadas. Si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración el despacho de la Comisión de Salud, aceptando la sanción dada por el Senado. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Maylé Rodríguez. Gracias. ¿Se escucha? Sí, diputada. Bueno, gracias, presidente. Era para solicitar, no se levantó la manito a tiempo. Era para solicitar mi abstención en este expediente. Se pone en consideración la moción y el pedido de la diputada Maylé Rodríguez para abstenerse en la votación. Aprobado. Habiendo sido aprobado en general y en particular, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. A continuación, se dará lectura al próximo despacho. Despacho número 84, expediente 76823, tiene despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Es un proyecto de ley de los diputados Campos y Torres, creando en el ámbito de la cuarta circunscripción judicial el Juzgado de Familia Cabecera de San Carlos.
Tienen la palabra los diputados y las diputadas. Tiene la palabra el diputado Jorge Ifonso. Muchas gracias, señor presidente. Este expediente data de algún tiempo atrás, en el cual tanto las instituciones no gubernamentales como el gobierno municipal, Consejo Deliberante por unanimidad, solicitó la creación del juzgado, la transformación en realidad de uno de los juzgados de paz de San Carlos en juzgado de familia, cuestión que fue acogida por los legisladores Campos y Mauricio Torres, y ha tenido un trámite en la Comisión de Legislación en el cual se han evaluado las circunstancias que ameritan esta decisión, teniendo en cuenta de que muchas personas que tenían que hacer trámites judiciales debían trasladarse muchos kilómetros hasta la ciudad de Tunuyán para avanzar en este tipo de situaciones. Esta medida que va a generar este juzgado, en realidad es una transformación de un juzgado de paz en un juzgado de familia, va a traer una mejor calidad y servicio de justicia para el departamento de San Carlos, y desde ya agradezco la presentación de los diputados que lo hicieron en su momento, como así también a todos los miembros de la Comisión de Legislación que dieron el visto bueno para esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Germán Gómez. Gracias, señor presidente. En relación al expediente mencionado, nosotros habíamos hecho unos aportes, dado que particularmente en el artículo 1 se hace referencia a una ley que ya no está vigente. En el resto estaríamos totalmente de acuerdo y entendemos que con este proyecto se va a crear el juzgado de familia tan necesario e indispensable en el departamento de San Carlos, pero entendemos que tiene que sí o sí incluirse esas modificaciones vinculadas a las normativas vigentes que son necesarias, y que más allá de que esta es una ley específica de creación del juzgado, creo que como legisladores deberíamos hacer referencia a las normas vigentes que regulan, sobre todo en lo que hace a la temática de familia. Así que voy a pedir, señor presidente, vamos a apoyar el proyecto, pero que se lea por secretaría los artículos respectivos, y en particular el artículo primero, donde se cita la ley 6.354, la cual ya ha sido derogada, no entiendo, no está vigente, y que se ponga en su lugar la normativa vigente respectiva, al solo efecto de una técnica legislativa adecuada a este proyecto. Muchas gracias, diputado. Por secretaría se va a dar lectura del despacho con las modificaciones que usted ha sugerido. Bien, artículo primero, crearse en el ámbito de la Cuarta Circunscripción Judicial de Mendoza el Juzgado de Familia de la Villa Cabecera de San Carlos, según las atribuciones conferidas por la Ley 9139, sus leyes complementarias y modificatorias, así como los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Y también en el artículo 4 hablaba de la Ley 6354, y lo voy a leer para que quede claro. La modificación es: el actual juzgado de paz de la Villa Cabecera de San Carlos, de la presente ley, dejará de funcionar como tal para hacerle virtud de lo detallado en el artículo 1, tendrá las mismas competencias y atribuciones conferidas por la Ley 9139 u otra norma que reemplace en el futuro, y de acuerdo y los acuerdos de la excelentísima Suprema Corte de Justicia para el trato de los juzgados de familia de la provincia de Mendoza. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Emiliano Campos. Gracias, señor presidente. Bueno, me parecen oportunas las reformas propuestas. El proyecto había sido presentado, había sido elaborado incluso bastante tiempo antes de su presentación, y habíamos demorado un poco la misma, tratando de coordinar con los miembros de la Corte, el Consejo de la Magistratura y demás, el momento oportuno de presentación de la ley.
La verdad que, como bien lo expresó el diputado Ifonso, es un viejo anhelo y un viejo reclamo de la población y una vieja necesidad también de la población del departamento de San Carlos. Han habido otros proyectos en este sentido, otros proyectos de ley que, bueno, por distintos motivos no llegaron a concretarse, fracasaron en el camino, principalmente por una cuestión, entiendo, de tipo presupuestaria, ¿no? Porque no hay otro fundamento para que este juzgado de familia tan necesario en San Carlos no exista al día de la fecha. En este sentido, yo quiero hacer algunas referencias. San Carlos hoy día tiene 2 juzgados de paz, ¿sí? Uno con asiento en la villa cabecera de San Carlos, es ese el que vamos a transformar en juzgado de familia, y otro juzgado de paz con asiento en la ciudad de la Consulta, a una distancia uno de otro de 6,5 kilómetros más o menos. Y ningún juzgado de familia en todo el departamento. O sea que cualquier tema relacionado con la temática familiar, un tema tan importante y tan común en estos días, los vecinos de San Carlos tienen que venir hasta Tunuyán para encontrar satisfacción a sus derechos. En este sentido, nosotros tuvimos la suerte de que los 2 jueces de paz que habían en San Carlos accedieron a los beneficios de la jubilación. Y en este sentido también quiero destacar y hacer especial mención a quien era la jueza de paz del departamento de la villa cabecera de San Carlos, la doctora Maestri, una abogada de San Rafael que durante mucho tiempo ejerció la función allí, que fue quien nos ayudó bastante en encontrar esas soluciones, principalmente de tipo presupuestarias, para hacer posible este proyecto. Por eso nosotros expresamente establecemos en el articulado que el mismo personal que hoy presta funciones en el juzgado de familia de paz va a ser el que va a prestar funciones en el juzgado de familia que estamos creando. Así que el impacto presupuestario y el aumento en el gasto público va a ser prácticamente nulo o insignificante. Es probable que con el tiempo sí deban crearse algunos cargos específicos de los juzgados de familia, que es algo que ya la Corte está contemplando. Quiero destacar también en esto el acompañamiento que ha habido de las distintas fuerzas políticas, tanto en la Comisión de Legislación, como también del propio Departamento de San Carlos, que han habido numerosas manifestaciones, incluso del Intendente, del Consejo Deliberante y de varias organizaciones de la sociedad civil pidiendo este juzgado, y la verdad que con mucha satisfacción pedimos que se apruebe este proyecto que entendemos va a solucionar una vieja necesidad del nombrado departamento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Torres. Gracias, señor presidente. Es para agradecer el trabajo realizado por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y también el acompañamiento, solicitarles a ustedes el acompañamiento a este proyecto, como así también que una vez que esto resulte aprobado, la pronta aprobación y tratamiento en la Honorable Cámara de Senadores. Como decía el diputado Ifonso, el diputado Campos, es algo muy necesario para la población de San Carlos. Así que, sin más que agregar, y agradecerle a ustedes el acompañamiento en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Si ningún otro diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general con las modificaciones que obra en Secretaría el expediente mencionado. En consideración. Aprobado. A continuación, se dará lectura en particular por Secretaría. Artículo primero. En consideración. Aprobado. Artículo segundo. En consideración.
Aprobado. Artículo 3º. En consideración. Aprobado. Artículo 4º. En consideración. Aprobado. Artículo 5º. En consideración. Aprobado. Artículo 6º. En consideración. Aprobado. Artículo 7º. En consideración. Aprobado. Artículo 8º. En consideración. Aprobado. El 9 es de forma. Habiendo sido aprobado en general y en particular, pasa al Honorable Senado para su revisión. A continuación, se dará lectura del próximo despacho. Despacho 85, expediente 78-129, es un despacho de la Comisión de Salud Pública, girando el archivo de la Honorable Legislatura. Tiene la palabra los señores diputados. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general y en particular el expediente mencionado. En consideración. Aprobado. A continuación se dará lectura del próximo expediente. También es un despacho de archivo de Turismo y Deporte, proyecto de ley, autoría del diputado Norberto González. Tiene la palabra los señores diputados y diputadas. Si ninguna diputada o ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general y en particular el expediente mencionado. En consideración. Aprobado. Se dará cumplimiento. Ahora pasamos a los asuntos fuera del orden del día. Por secretaría, se dará lectura de los expedientes acordados en la Comisión de Labor Parlamentaria para su tratamiento. Expediente 78-496 es un proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, incorporando artículos a la Ley 9001 relacionados a las herencias vacantes. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Es a efecto de solicitarle el estado parlamentario del expediente mencionado por secretaría. Y luego quiero seguir en el uso de la palabra, señor presidente. Se pone en consideración la moción del diputado López. Aprobado. Continúa en el uso de la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Habiendo ya tomado estado parlamentario el expediente, le solicito que ponga a consideración el tratamiento sobre tablas del expediente y que posteriormente, al momento de la votación, se vote el texto con las modificaciones que obran en secretaría, señor presidente. Muchas gracias. Se pone en consideración la moción del diputado López. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Reche. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto que vamos a tratar es un proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Senadores, que tuvo una votación unánime de todos los miembros del Senado, y que se refiere a una modificación puntualmente a lo que es nuestro Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, y en lo que hace a la herencia, a las herencias vacantes, que en este caso nosotros tenemos una legislación de fondo que está contemplada o estaba contemplada en el Código Civil, luego que fue reformado en el Código Civil y Comercial, y que dispone de las herencias vacantes, que todo ese caudal que tiene una persona que fallece y que no tiene un heredero que lo continúe, o que si el heredero ha renunciado a la herencia o tiene alguna incapacidad para sucederlo, que en la legislación de fondo esté destinado al Estado. Nosotros, la 9001, la ley 9001 que dispone el Código Procesal Civil y Comercial, dispone en algunos de sus artículos, en 4 de sus artículos, un
tratamiento sobre este caso puntual de herencias que no tienen un destinatario, que no tienen un heredero para continuar en la personalidad de la persona que fallece. Entonces, en este aspecto, actualmente se le da la posibilidad a la Dirección General de Escuelas de poder iniciar los trámites sucesorios, pero no es claro con respecto al destino que se le da. Este proyecto, que consta de 8 artículos, de los cuales 7 disponen el procedimiento para avanzar con la disposición de esta herencia vacante, da un destino puntual y específico a la Dirección General de Escuelas, obviamente para mejorar el sistema de salud, de educación pública. En ese aspecto nos indica el procedimiento, nos indica la forma de determinar una liquidación de algunos bienes, que ese era también otro gran problema que teníamos, porque al no ser claro nuestro Código Procesal Civil, quedábamos como estancados al aplicar una vieja ley que tuvo unas modificaciones, pero que en la práctica hacía muy difícil llevar adelante con la ejecución, porque imagínese, señor presidente, que disponía que el órgano que iba a llevar adelante la liquidación de algunos bienes de la herencia vacante era el viejo Banco de Previsión Social, y que disponía en un anexo cuáles bienes se podían liquidar y cuáles no. Entonces, en este aspecto, lo que hace la modificación es disponer que se utilice el mismo procedimiento determinado por nuestro Código Procesal Civil para llevar adelante una liquidación de los bienes, y que con el obtenido de ese bien pase a Dirección General de Escuelas. También, otro de los puntos que trata el proyecto es la comisión para aquellas personas que denuncien que existen herencias vacantes. Esto trae un incentivo para que se fomente el instituto de la herencia vacante y en última instancia que se beneficie la Dirección General de Escuelas. Pensemos que en muchas ocasiones sujetos no realizan este tipo de denuncias para después usurpar una propiedad, para después quedarse con esa tierra e iniciar procedimientos viendo perjudicado el destino que dispone nuestro Código Civil de fondo. Entonces, en este aspecto dispone una comisión para aquella persona que realice esa denuncia de que existe una herencia vacante y poder iniciar este instituto dentro del proceso judicial de una herencia, ¿no? Así que en este aspecto, señor presidente, lo que busca es mejorar, dar claridad al procedimiento que está contemplado, pero no está claro, en lo que respecta a esta situación de herencias vacantes, donde no tenemos una persona que va a continuar en la persona del causante, de la persona que ha fallecido, y que dispone que esos bienes pasen efectivamente a la Dirección General de Escuelas, dispone efectivamente un procedimiento para liquidación, un plazo para realizar ese tiempo o ese procedimiento para subastar un bien y de esa manera hacernos del dinero y pasar a la Dirección General de Escuela, y dispone también la posibilidad de contemplar esas comisiones o ese incentivo a aquella persona que denuncie una herencia vacante. En ese aspecto, señor presidente, consideramos que es muy útil, es muy interesante el proyecto en el sentido de dar claridad a este instituto, y solicito que, bueno, sea tenido en cuenta con las modificaciones que se han arrimado a Secretaría. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Siguen uso de la palabra los diputados. Tiene la palabra la diputada Maile Rodríguez. Gracias, presidente. Es para indicar que desde nuestro bloque vamos a acompañar en general este expediente, a excepción del artículo 2, el cual votaríamos en contra. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Germán Gómez. Gracias, señor presidente. Bueno, es un proyecto interesante, no vamos a decir que no. Lo que, bueno, el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho referencia al mecanismo técnico y a las modificaciones que se llevaron adelante a través de la Ley 9001, que generó modificaciones sumamente importantes en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Mendoza. Nosotros de nuestro bloque
hemos tenido una discusión muy importante y también hemos tenido una discusión con el oficialismo relativo a 2 artículos en particular. El resto nos parece que es una herramienta importante y artículos en los que vamos a seguir trabajando. Por ahí se hace referencia y entiendo el esfuerzo que ha hecho el miembro informante, pero entendemos que el artículo 2, que hace referencia a la incorporación del artículo 336 ter, establece una remuneración al denunciante, es decir, aquella persona no especifica, no da detalle, tal vez será motivo de la reglamentación, que denuncia una situación de una herencia vacante. Nos parece en esto, señor presidente, excesivo el 30%, teniendo en cuenta que se aplicaría ese 30% al que hace referencia el artículo 2 sobre el valor líquido de los bienes sucesorios. Previo pago, dice el mismo artículo, de los acreedores, legados si existiesen, de las cargas y de los gastos propios del proceso. Lo cual, si nosotros tenemos en cuenta, deducido sobre la existencia de un bien, sobre el monto de un bien, deducido todos esos gastos, y luego una comisión del 30% sobre ese valor líquido, y recién ahí lo que queda, para que lo entendamos todos, pasa al patrimonio del Estado, nos parece que esa remuneración es excesiva, es alta, y creo yo que debería ser tener un criterio más concreto sobre el cual sujeto a la misma. Más allá de eso, y insisto, de este bloque y también del bloque de senadores vamos a seguir trabajando, hemos arribado a reducir, a un acuerdo, perdón, a reducir ese 30% en un 15%. Modificación que estamos proponiendo del artículo 2. También estamos proponiendo, y vamos a pedir en todo caso, si no queda claridad, que se lea por secretaría, una modificación del artículo 5, que solo pueda utilizarse, y no me voy a extender en toda la redacción, para la construcción, reparación y equipamiento de edificios o escolares, o como más o menos hemos estado hablando con el presidente de bloque, de oficialista, con Jorge López, que se lea esa redacción, que se refiera únicamente a bienes, a la reparación, a la construcción y mantenimiento de bienes ligados a la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a liquidar un inmueble, que el sentido de esa liquidación, de hacerse de ese dinero al Estado, planteamos esta modificación para que liquidado ese bien tenga más o menos el mismo sentido o el mismo destino lo que vayamos a utilizar en ese dinero. Y por eso intentamos que se dedique, o se destine, perdón, no dedique, se destine a la construcción, a la reparación y equipamiento de los edificios escolares, nada más. Y eliminar la última parte del párrafo donde dice a otros fines determinados para mejor prestación de la educación pública en el territorio provincial. Digo de eliminar ese último párrafo porque si no dejamos un cierto margen, una cierta amplitud que quedaría sujeto a discrecionalidad de la Dirección General de Escuela. Por ello entiendo que si vamos a liquidar, más allá de todo lo que se ha explicado, bienes tendientes a generar recursos, que esos sean destinados únicamente, y que quede ya plasmado en esta norma, a ese objeto y a ese destino específico. Con esas 2 modificaciones que hemos propuesto, señor presidente, el bloque de Frente de Todos, Partido Justicialista, acompañaría la presente ley por los fundamentos que se han dado y la importancia de tener esta herramienta que hoy no la tenemos. Y digo esto como para terminar, hoy se ha estado dando una situación, incluso ayer en la labor parlamentaria, uno de los diputados, creo que fue el diputado Vadillo, hizo referencia a situaciones que se vienen dando en la realidad de ocupación de bienes y que el Estado también tiene que mantener esos bienes, que tiene que pagar los impuestos de esos bienes, que se están dando situaciones
hasta de usurpación y de quienes ocupan y luego reclaman derechos posesorios e inician reclamos por título supletorio, y creo que el Estado, que es un mecanismo pesado y lerdo, muchas veces llega tarde a esas situaciones y se pierden bienes. Entonces es preferible tener un mecanismo desde lo político, una herramienta como la que se pretende con esta ley, para dar soluciones y poder hacer efectivo y contar con esos recursos que son tan necesarios para fortalecer todo lo que sea equipamiento y edificios escolares. Así que en ese sentido vamos a apoyar la mencionada ley, con la salvedad de los artículos, modificaciones propuestas, en los artículos 2 y en los artículos 5. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Llano. Gracias, señor presidente. En primer lugar, es para solicitar que se le dé lectura a las modificaciones introducidas y posteriormente voy a pedirle que siga en uso de la palabra. Perfecto. Le damos lectura por secretaría. Incorpórese como artículo 336 ter de la ley 9001 el siguiente. Artículo 336 ter. Remuneración del denunciante. El denunciante tendrá como remuneración el 15% del valor líquido de los bienes sucesorios, previo pago a los acreedores, legados, cargas y gastos causídicos. Si la Dirección General de Escuela optase por la posibilidad de incorporar a su patrimonio los bienes en especie a los efectos de la remuneración del denunciante, las mismas se determinarán en base al valor que resulte de las tasaciones realizadas en sede judicial previa vista al interesado por 3 días. Y el artículo 5. Incorpórese como artículo 338 quater de la ley 9001 el siguiente. Artículo 338 quater. Destino de los bienes. El producido de los bienes subastados, previo pago de los legados, deudas, cargas sucesorias, gastos causídicos y comisión del denunciante, ingresará al patrimonio de la Dirección General de Escuela y será destinado para la construcción, reparación y o equipamientos de edificios pertenecientes a las mismas. Continúa en el uso de la palabra, diputada. Gracias, señor presidente. Bueno, celebramos las modificaciones introducidas. Nuestros aportes iban en la misma dirección que lo hacían los del legislador preopinante. Consideramos que la remuneración destinada o asignada al denunciante era muy elevada, desproporcionada y tal vez podía llegar a dar lugar a una acción de inconstitucionalidad. Y considerando especialmente la relevancia que tiene la temática de la educación para el crecimiento de nuestro país, nosotros consideramos que todas aquellas propiedades que se incorporen al patrimonio de nuestro Estado y que se destinen a la inversión en materia de infraestructura educativa tienen un impacto intergeneracional intangible de enorme relevancia. Entonces, entre mayor sea la proporción de ese financiamiento, de esa inversión que pueda destinarse a tales fines, va a redundar en enormes beneficios para la población. Y asimismo también coincidíamos en que había que precisar el destino de los fondos y ser muy claro y con, digamos, muy claro en su asignación específica para no dar lugar a ningún tipo de desvío. Entendemos que es muy importante esta norma y que incluso si se acompaña con una campaña de difusión, es muy probable que desde el Estado se puedan recuperar algunos bienes que deberían formar parte del patrimonio de la Dirección General de Escuelas y hoy por hoy están usurpados o se le está dando otro tipo
de uso. Es por ello que desde el Partido Demócrata acompañamos esta propuesta, celebramos también que hayan sido permeables a nuestras inquietudes y nuestros planteos, y también celebramos que hoy la educación sea protagonista en el debate legislativo, por considerar justamente que es la base de nuestro desarrollo y más en un punto de inflexión histórica por el que estamos atravesando hoy por hoy. Así que muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gustavo Cairo. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, desde el bloque del PRO, para acompañar este proyecto de ley, nos parece muy importante cumplir con el fin que tenía esta ley, que era destinar estos fondos de las herencias que no tienen justamente herederos, para el fin educativo, y no se estaba cumpliendo, porque la verdad es que cuando esta herencia vacante constaba de inmuebles, de casas pequeñas que no se podían destinar a escuelas o fincas o automóviles, lo que no pudiera servir al fin educativo realmente quedaba obsoleto, porque era imposible para el Estado prácticamente hacer uso de ellos, y mucho menos para el fin educativo. Así es que la celeridad de los procesos y este estímulo a los vecinos, digamos, a quienes conozcan de la existencia de estas herencias vacantes para que puedan, digamos, realmente ser apropiadas por el Estado y ser conocidas por el Estado y no ser usurpadas, es adecuado. Con las mismas previsiones que planteaba el diputado Gómez y la diputada Llano, los diputados Martínez y Casado, charlando sobre el tema, también nos parecía alto este porcentaje del 25%, así que está muy bien bajarlo, pero seguir teniendo algún incentivo para que esta información llegue a los oídos del Estado. Así es que, bueno, para manifestar la aprobación con las modificaciones propuestas de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. En principio, a las aclaraciones que ha hecho el diputado Gómez, lo que le pido es que también por secretaría se han hecho unas modificaciones en el artículo 6, sin el ánimo de cambiar en absoluto el espíritu del artículo, pero sí salvando algunas cuestiones que desde nuestro punto de vista generaban algún tipo de confusión en la forma de redacción del artículo. Por lo tanto, ese artículo también sufriría modificaciones más de tipo de forma, ¿no? Cuando escuchaba a Gómez, cuando después escuchaba a la diputada Llano, estaba un poco preocupado, porque digo, bueno, están pensando más o menos de la misma manera, y eso a uno le genera la necesidad de escucharlo, y también se suma Cairo. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que la voluntad del Ejecutivo, cuando se trabajan este tipo de normas, este tipo de proyectos de ley, que lo que vienen es a buscar dar un marco normativo que sea útil, que en realidad el espíritu que originalmente pretendían o seguían las normas se materialice, y que no pase como hoy pasa, que muchos de estos bienes terminan siendo un costo para el Estado, específicamente para la Dirección General de Escuela, y no cumpliendo el objetivo fundamental, que es fortalecer el sistema educativo de la provincia. Por lo tanto, en ese sentido, siempre que las propuestas vayan de la mano en mejorar, nos van a tener para escucharlo y para materializarlo, como es en este caso, aceptando las dos principales propuestas que vienen de la mano de modificar los porcentajes asociados a la remuneración del denunciante, como también el destino de los bienes. En el caso de la remuneración del denunciante, solamente a efectos de hacer una aclaración, podemos decir que los porcentajes que se dan en distintas jurisdicciones cambian y el criterio es muy distinto.
Si vamos a lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece un 10% de remuneración, muy en línea a lo que se ha planteado acá, de bajar el porcentaje al 15%. Pero tenemos otras jurisdicciones, como en el caso de Salta, que establece un 50%, ¿no? Y después en el medio tenemos distintas, como Buenos Aires, que va en un margen del 30 al 40, siempre inversamente proporcional al valor de los bienes de la herencia, y Chaco, que va también un 25%. Entonces, el proyecto original venía con un 30, la media sanción que viene del Senado viene con un 30. Estamos dispuestos a modificarlo y llevarlo a un 15%, pero también queremos dejar claro que no es algo que esté asociado a que después podamos tener acciones de inconstitucionalidad en lo absoluto, porque hay jurisdicciones que aplican porcentajes muy elevados en relación a lo que planteaba el proyecto original, pero no estamos en contra en aceptar esta sugerencia y modificarla lógicamente. Y bueno, y en el artículo 5, indudablemente que el espíritu es justamente que el producido por este tipo de acciones termine beneficiando el ámbito educativo, por lo tanto, por eso hemos incorporado lo de la mejora de los establecimientos de la Dirección General de Escuela, como también la incorporación de equipamiento, y esto quiero hacer la aclaración específicamente, más allá que ya lo traía el proyecto y la media sanción. Hay algunas consultas, hubieron algunas consultas, y eso también permitía el tema de la conectividad. Bueno, indudablemente que el permitir que se adquiera equipamiento para mejorar la calidad educativa lo podemos materializar por ahí. Por eso aceptamos, aprobamos, y la verdad que celebramos estos aportes y estas modificaciones. Indudablemente que esta media sanción volverá al Senado para que sea convertida en sanción final y en sanción definitiva, y acompañamos este proyecto con las modificaciones que se han dado por Secretaría, señor Presidente. Muchas gracias, diputado. Antes de continuar en el uso de la palabra, voy a pedir que por Secretaría se lea la modificación del artículo 6. Artículo 6. Efecto de la presente ley en el tiempo. La presente ley se aplicará a los procesos sucesorios que se inicien luego de su publicación, como así también a aquellos en cuyo trámite se haya otorgado la posesión de bienes a la Dirección General de Escuela. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Gómez. Gracias, señor presidente. No, era para solicitar que se diera lectura a la modificación del artículo 6, que no lo habíamos hablado, pero es prácticamente lo mismo que ya viene en el proyecto, en la media sanción, así que avancemos en el tratamiento de la ley. Muchas gracias, diputado. Como usted lo dijo, es prácticamente igual, es una corrección de redacción, nada más. Si ningún otro diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general el expediente 78.496 con las modificaciones que obran en Secretaría. En consideración. Aprobado. A continuación, se hará lectura en particular. Artículo 1. En consideración. Aprobado. Artículo 2. En consideración. Aprobado. Artículo 3. En consideración. Aprobado. Artículo 4. En consideración. Aprobado. Artículo 5. En consideración. Aprobado. Artículo 6. En consideración. Aprobado. Artículo 7. En consideración. Aprobado. El 8 es de forma.
Habiendo sido aprobado en general y en particular, pasa al Honorable Senado para su segunda revisión. A continuación, se dará lectura al próximo expediente. Expediente 78492 es un proyecto de ley, autoría del diputado López, modificando el artículo 2 de la ley 9243, denominada Mendoza Activa, apartado Industria. Tiene la palabra el diputado López. Sí, que tengo un problema con el sistema, ponerme aprobado en todo, ¿no? Porque no puedo... Gracias, señor presidente. Tengo un ruido. Ahí está. Señor presidente, es para solicitar el estado parlamentario del expediente 78492 y luego seguir en el uso de la palabra, señor presidente. Se pone en consideración la moción del diputado López. Aprobada. Antes de que continúe en el uso de la palabra, esta presidencia dispone un breve cuarto intermedio de 1 minuto. Luego de este breve cuarto intermedio se reanuda la sesión. Continúa en el uso de la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Habiendo ya tomado estado parlamentario el expediente, le voy a solicitar que ponga en consideración el tratamiento sobre tablas del mismo y luego que me dé la palabra para hacer referencia a los alcances, señor presidente. En consideración la moción del diputado López solicitando el tratamiento sobre tabla del expediente 78492. Aprobado. Continúa en el uso de la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Bueno, primero parecería que estuviéramos ante un déjà vu, porque hace un par de semanas estuvimos justamente tratando un expediente vinculado a la modificación de este artículo, el artículo 2 de la ley de Mendoza Activa. En ese momento lo hacíamos sobre un apartado que es el tema construcción, permitiendo la incorporación de las obras vinculadas al sector industrial, al sector de servicios y, lógicamente, al sector agrícola-ganadero. En este momento lo estamos haciendo sobre el sector industrial, permitiendo la incorporación como objeto del alcance de esta herramienta, las maquinarias, los implementos, los complementos y las líneas de producción y equipamiento industrial. Siempre en el ánimo y en el espíritu de que este programa tan importante y que tanta expectativa y tanta acción ha llevado por parte de los mendocinos, no solamente en las consultas vinculadas a los alcances, sino también en la cantidad de proyectos y de propuestas que se han estado presentando durante este proceso de inscripción que cierra el 8 de este mes y que luego se abrirá nuevamente en otra etapa. Lo que se pretende es adaptarlo a aquellas circunstancias y aquellos sectores que más lo están demandando, que más están consultando y que indudablemente lo que se pretende, como lo dijimos en el momento de sanción de esta ley, es que tenga la mayor eficacia posible en función de los objetivos o de los alcances que esa ley pretendía o buscaba. Tengo que agradecer la buena predisposición de la oposición, en principio, para habilitar el tratamiento sobre tabla. Sabemos que estas modificaciones, que muchas veces tienen que ver con el hecho de que las normas surgen con un perfil muy reglamentarista y cuando están relacionadas a herramientas que se deben llevar adelante
de cara con la sociedad, con los sectores económicos, esas leyes quedan un poco limitadas. Bueno, ese es el espíritu de esta norma, es poder adaptarlo, es poder lograr que el programa tenga un mayor alcance que aquel que se diseñó o que aquel que se vio en el momento de la sanción de la ley, y es por ello, señor presidente, que agradecemos nuevamente la buena voluntad, pedimos el acompañamiento. También quiero aclarar que en un momento pretendíamos incorporar estas modificaciones en la media sanción del Senado, pero como ya había un acuerdo de labor parlamentaria en la Cámara Alta, nos pidieron que volviéramos a ingresar un nuevo proyecto, así que es por ello que estamos hoy día dándole tratamiento, y adelanto el acompañamiento de nuestro interbloque, y agradezco indudablemente el acompañamiento por parte de la oposición a efectos de que esta herramienta sea mejor para todos los mendocinos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Paponel. Gracias, señor presidente. Mire, la verdad que es básicamente para advertir esta situación de lo que está ocurriendo en esta Cámara, que digamos, nos vamos a acompañar el proyecto de modificación. La verdad que lo consideramos necesario debido al alcance que tiene y al que quiere ampliar, pero no sin antes, señor presidente, hacer algunas o advertir algunas situaciones que creemos que debemos ir para mejorar los proyectos que manda el Ejecutivo. Señor presidente, mire, como dijo el miembro informante, la semana pasada tratamos una modificación de Mendoza Activa. La verdad que entendemos que esta herramienta, la cual se encuentra, como lo dijo el diputado, en las primeras etapas de implementación, fue defendida con uñas y dientes por el oficialismo, a tal punto de que hay modificaciones que le quisimos realizar, y bueno, aportes que no fueron tomados. Hoy parece, y por lo que entiendo, no tener esas consultas, o haber estado consultada verdaderamente por aquellos sectores productivos, no haber tenido un estudio serio y detallado, o ser por ahí una impericia de lo que están a cargo de la cartera, ¿no? Lo mismo ocurre con un proyecto que vamos a tratar en un ratito, o no sé si se va a tratar, pero bueno, con la modificación del Consejo Económico y Social, que bueno, a ver, el apuro era de tratarlo para ponerlo en funcionamiento. Hoy ese consejo no está reglamentado, e incluso estamos haciendo modificaciones hasta a un mes de ser tratado la ley. Con esto, señor presidente, la verdad que no quiero decir que modificar una ley sancionada genere algún tipo de problema, pero sí quiero advertir esta situación, es la falta de seriedad con la cual han trabajado estos proyectos. Los funcionarios que están en el Ejecutivo, deben asegurarse de que del texto que mandan cumpla con las necesidades de la cartera que manejan. No puede ser que estemos a una semana de sancionada la ley y que noten inexactitudes en los mismos, Más cuando a la oposición por ahí se le reclama celeridad en ciertos temas, y un ministro o ministra puede realizar una herramienta adecuada contando con una enorme de colaboradores, a los legisladores por ahí o a la oposición se le exige celeridad y rápido tratamiento. Me parece que tenemos que, y vuelvo a repetir, y con esto ya terminar, señor presidente, que necesitamos seriedad, necesitamos trabajo exhaustivo y compromiso con el desarrollo de las herramientas, porque de esta manera vamos a asegurarle, o vamos a brindarle a la ciudadanía soluciones precisas, y no parches sobre parches a medida que vaya pasando el tiempo. Así que con esto, señor presidente, y solamente advertir esta situación, vamos a acompañar este proyecto desde este bloque, y vuelvo a repetir que me parece muy importante, y necesito que la Cámara tome conciencia de la seriedad con la que tenemos que trabajar los proyectos,
y nos den el tiempo necesario como para hacer el estudio correspondiente, y no pasen estas cosas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Maylé Rodríguez. Gracias, presidente. Simplemente es para adelantar que desde este bloque no vamos a acompañar el expediente en tratamiento. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Cecilia Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Obviamente, para adelantar desde nuestro bloque, del interbloque, vamos a acompañar esta iniciativa, como así también destacar que vamos a acompañar todas las iniciativas y modificaciones que tengan que ver con la intención clara que hay desde el gobierno de Mendoza de continuar incentivando y activando la economía en este momento tan complicado, lo cual es una prioridad para todos nosotros, para todas nosotras, y así continuaremos si tenemos que seguir modificando o no la legislación para que esto sea de la mejor manera posible. Entendemos que en estos tiempos tan difíciles, todas estamos a disposición, sobre todo en este tipo de temáticas que tienen que ver con afectar de manera positiva el bienestar de todos los mendocinos y las mendocinas. Así que seguiremos disponibles, estudiando, analizando y recepcionando, por supuesto, todas las cuestiones que sean necesarias. Le pido, por favor, señor presidente, no sé, el diputado Gómez si se encuentra por ahí con otras cuestiones, pero bueno, sería bueno que sus expresiones tengan que ver con lo que aquí estamos tratando, y si no, bueno, que nos cuente qué es tan gracioso que lo tiene así en los últimos minutos de la sesión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general el expediente mencionado. En consideración. Aprobado. A continuación, se dará lectura en particular. Artículo primero. En consideración. Aprobado. El 2 es de forma. Habiendo sido aprobado en general y en particular, pasa al Honorable Senado para su revisión. Por Secretaría se dará lectura al resto de los expedientes de resolución y declaración de la sesión del día de la fecha. Bien, proyecto de resolución y declaración del bloque Unión Cívica Radical, el expediente 78446, 78447, 78449, 78462, 78475, 78476. Del bloque Partido Frente de Todos Justicialista, el expediente 78438 con modificaciones, 78450, 78451, 78455 con modificaciones, 78458 con modificaciones, 78465 con modificaciones, 78466 con modificaciones, 78467 con modificaciones, 78469, 78470, de bloque Partido Propuesta Republicana PRO, el expediente 78437 y 78453 con modificaciones, 78454 con modificaciones. De bloque Frente Renovador Unión Popular, el expediente 78459 y 78460 con modificaciones. De bloque Partido Progresista, el expediente 78472 con modificaciones. Y de bloque Partido Intransigente, el expediente 78461. Y de bloque Partido Intransigente Protectora, el bloque el expediente 78477 con modificaciones. Tiene la palabra el diputado Gómez. Gracias, señor presidente. Es para hacer referencia, antes de votar, habíamos acordado un expediente, han decidido no tratarlo, que es el 74732.
Consejo Económico y Social. Me perdí, por eso le digo. Hacemos un breve cuarto intermedio, diputado Gómez, y continuamos. Se reanuda la sesión, luego de este breve cuarto intermedio. Sigue en el uso de la palabra el diputado Gómez. Gracias, señor presidente. Es para hacer referencia, desde el vamos, que en relación a dos expedientes que están incluidos en sobretabla, que es el 78.437 y el 78.454, vamos a votar de manera negativa el bloque Frente de Todos, Partido Justicialista. Y aprovecho la oportunidad, en ningún momento me he reído faltándole el respeto a la diputada en el uso de la palabra, sino que estaba analizando, y 2 segundos, la importancia de conservar la discusión profunda que brinda un sistema bicameral y cómo podemos corregir situaciones como se ha dado con la ley de Mendoza Activa y como se ha dado con la ley de la herencia vacante. La importancia de esa doble discusión y de que en ambas cámaras, con criterios diferentes a lo que sucede tal vez en senadores y a veces con un criterio diferente a lo que sucede en diputados, se puedan analizar de manera mucho más profunda leyes tan importantes como esta, que en un sistema de doble lectura y en un sistema unicameral a veces se debilita profundamente. Era eso nada más, y en ningún momento ha habido intención de este diputado de faltarle el respeto a un diputado o a una diputada que esté haciendo uso de la palabra. Muchas gracias, diputado. Primero vamos a poner en consideración la voluntad del tratamiento sobre tabla de los expedientes mencionados y luego le voy a solicitar que reitere los números de expedientes que van a votar en forma negativa. Por eso, vamos a votar de manera negativa el sobre tabla de esos dos expedientes, el 78.437 y el 78.454, para que quede en mención. Ok. Bueno, se pone 78.437 y 454. Perfecto. Se ponen, a ver, el diputado Eduardo Martínez. Me ha pedido la palabra el diputado Martínez, pero... Sí, ahí te está, escucha. Ahí sí. Es para expresar que el expediente 78.472 y 78.454 no los voy a acompañar. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Dano. Señor presidente, es para adelantarle mi abstención al tratamiento del expediente referido a la modificación del Consejo Económico y Social, dado que originalmente Diputada, disculpe la interrumpa, pero no está ese expediente en tratamiento. Ah, discúlpeme, señor presidente, estoy confundida. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí se pone en consideración la voluntad de tratar sobre tabla los expedientes enunciados con las salvedades expresadas por el diputado Gómez y el diputado Martínez. Aprobado. No han alcanzado los 2/3 para su tratamiento sobre tabla los expedientes 78.454 y 78.437, los cuales van a ser girados a las comisiones. Ahora ponemos en consideración, en general y en particular, la totalidad de los expedientes. En consideración. Aprobado. Se hará cumplimiento.
Tiene la palabra el diputado Pessutti. Señor presidente, muchísimas gracias. Yo pedirle un minuto para hacer referencia a una necesidad que tiene la Cámara de Diputados y de Senadores, que es la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Seguridad. Y le pido que me permita expresarme sobre este tema porque es preocupante la falta de voluntad política. No hay ningún expediente sobre el tema. Ya, no, está claro, pero le pido que me permita expresarme porque la realidad en nuestra provincia es muy difícil. Diputado, hay un reglamento al cual nos tenemos que ajustar y si no tenemos un expediente de referencia no se puede hablar sobre el tema. ¿Y en qué momento podemos reclamar la inactividad de la Comisión Bicameral de Seguridad que ya fue aprobada? Diputado, entiendo que usted ya hizo mención sobre el tema en la sesión anterior o en la anterior, no recuerdo. No he hecho mención al tema. En la lo ha hecho Cámara el diputado Vadillo en la sesión pasada. A la comisión que no se diputado, hay un reglamento al cual nos tenemos que ajustar, por favor. ¿En qué momento podemos plantearlo entonces, si no es en la sesión? Pues cuando esté en tratamiento alguno de los expedientes relacionados al tema, ahí lo podemos tratar. Pero presentamos nuevamente entonces el pedido de convocatoria que ya fue aprobado por esta Cámara. Por supuesto, ese es el reglamento que tenemos. Lo presentamos nuevamente desde el bloque para que por segunda vez se apruebe una resolución convocando a la Comisión Bicameral de Seguridad. Si usted me confirma que es así, lo hago, no hay ningún problema. Sí, perfecto, es así, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, muy amable. Tiene la palabra. Si no hay ningún otro diputado o diputada que vaya a hacer uso de la palabra, se abre el periodo de las mociones de preferencia. Ahora corresponden los pedidos de preferencia. Tienen la palabra los distintos diputados. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Estamos con algún problema de conexión también, así que se demora un poco. Señor presidente, para solicitar estado parlamentario y la preferencia con despacho del expediente 78.493. Es un expediente que viene con media sanción del Senado, de autoría del senador Juan Carlos Jalif, sobre una modificación al Consejo Económico y Social. ¿Se pone en consideración la moción del diputado López? Aprobado. Tiene la palabra la diputada Pérez. Bien, gracias, presidente. Es para pedir la preferencia con despacho de la ley 78.485, presentada casi con urgencia porque hemos estado trabajando con las madres todos estos días, y es la ley de protección integral para pacientes oncopediátricos. La verdad es que se hace urgente trabajar esta ley porque de verdad hay un grado de desesperación muy importante con estas mamás. Así que le pido a la Comisión de Salud que le dé preferencia con despacho a esta ley para la próxima sesión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Se pone en consideración la moción de la diputada Pérez. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Stocco. Gracias, señor presidente. Es para solicitar la toma de estado parlamentario del expediente 78.497, un despacho que salió en el día de ayer de la Comisión de Educación, como consenso de toda la comisión, que es crear
convocar a la Comisión Bicameral para el tratamiento de la próxima Ley de Educación que va a ingresar en esta honorable legislatura, y además la creación, la conformación de un Congreso Pedagógico Provincial para hacer participativa esta ley. Se pone en consideración la moción de la diputada Stocco. Aprobado. Ahora tiene la palabra el diputado Duilio Pesuti, y también le sugiero que si quiere pedir alguna preferencia con despacho con respecto a al funcionamiento de la comisión de seguimiento, puede hacerlo en esta instancia. Diputado Pesuti. ¿Se escucha? Sí, ahí lo escucho. Sí, no, para pedir la preferencia del expediente 78322 sobre la creación de la tarjeta Sustentar con la finalidad de brindar asistencia alimentaria a las personas con celiaquía. Y voy a tomar su consejo de presentar un proyecto nuevamente para la conformación de la Comisión Bicameral de Seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Se pone en consideración la moción del diputado Pesuti. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Andía. No. Diputada, tiene que activar el micrófono. Recién ahora lo puedo liberar, señor presidente. Estaba muteada desde, supongo, el control central. No hay problema. Lo que quiero solicitar es la preferencia con despacho del expediente 76730 sobre síndrome de Williams. Se pone en consideración la moción de la diputada Andía. Por favor, sírvanse a votar por el chat. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Germán Gómez. Gracias, señor presidente. No quiero entorpecer el normal funcionamiento de la sesión, pero inmediatamente de que hizo uso de la palabra el diputado López, presidente de la bancada oficialista, solicité inmediatamente por sistema, y me aparece acá el pedido de la palabra. No sé si estamos teniendo problemas de conectividad y bueno, era a los efectos de expresar nuestro voto, se solicitó la preferencia, si mal no entiendo, pero bueno, quería hacer uso de la palabra y ya está aprobado. O sea, deberíamos reconsiderar el tema. ¿Qué le pido? Que en lo sucesivo miremos, porque sinceramente tengo pedido la palabra y no pude hacer uso, y consideraba de mucha importancia hacer uso de la palabra en ese momento, en esa oportunidad. Pero bueno, ya está. Sí, diputado, pero usted, son toda la gente que se ha anotado en el uso de la palabra. Tengo acá en el sistema. Yo tengo acá, sí, todavía en el sistema faltan Jorge Sosa, Silvia Stocco y Jorge López. Sí, no, pero era en relación al expediente 74732 que solicitó sobre el tema del Consejo Económico. Más allá que no se trató hoy día,
queríamos expresar algo. Pero bueno, ya está. Ya lo discutiremos en su momento. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Sosa. Gracias, presidente. Sí, yo también he tenido algún problema que se me baja la mano en el sistema, no sé qué le pasa. Pero, presidente, es para pedir la referencia con despacho del expediente 71-146, referido al pesaje obligatorio de camiones en la ripiera del ámbito privado. Ese expediente ha tenido despacho en legislación ayer y entiendo que iba a Hacienda y solamente para referirme a la Comisión de Hacienda de que antes no se aclaraba que era en el ámbito privado, por lo cual creo yo que iba a esa comisión. En este caso hemos hecho una modificación del despacho y es nada más que en el ámbito privado. Y la verdad que urge este tema, presidente, visto que si la suerte nos acompaña, vamos a poder reactivar las obras viales en la provincia y este tema es una cuestión bastante delicada. Muchas gracias, presidente. Se pone en consideración la moción del diputado Sosa. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Stocco. Sí, estamos con problemas de conectividad y de comunicación, creo que las dos cosas. Omití cuando pedí la toma de estado parlamentario del 78.497, pedir el giro a la Comisión de Educación. Era solo eso, gracias. Se pone en consideración la moción de la diputada Stocco. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Difonso. Muchas gracias, señor presidente. Es para pedir la preferencia con despacho de la Comisión de Hacienda del expediente 77.856, que es la emergencia en turismo, teniendo en cuenta la situación que está atravesando el sector y la disposición que ha resuelto anoche la Cámara de Diputados de la Nación, donde se ha avanzado en la emergencia en el sector, así como también con subsidios y créditos blandos para favorecerlo. Por eso creo que en la provincia de Mendoza también debemos avanzar en este sentido. Es este expediente más otros acumulados al respecto de distintos autores que integran esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Se pone en consideración la moción del diputado Difonso. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Gómez. No he pedido la palabra, señor presidente. Viene llegando lento el pedido de palabra. Antes le había pedido. Bueno, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, pasamos al periodo de homenaje. Se abre el periodo de 30 minutos para rendir homenaje. Tienen la palabra los señores diputados y diputadas y, como ya venimos implementando de acuerdo a lo que hemos conversado en la reunión de labor, les solicitaría que se anoten para el uso de la palabra y cerramos la lista de oradores para regular los 30 minutos que tenemos en total para el periodo de homenaje. Tenemos anotado en el uso de la palabra a la diputada Paula Zelaya, al diputado Guillermo Mozo, a la diputada Daniela García, a la diputada Maylé Rodríguez y a la diputada Laura Chazarreta. Si no hay nadie más que se vaya a anotar, vamos a cerrar el uso de la palabra. Cerrado y comenzamos teniendo aproximadamente 6 minutos cada diputado para el periodo de homenaje. Tiene la palabra la diputada Zelaya.
Gracias, señor presidente. Hoy la jueza federal Gabriela Marrón confirmó que el ADN del cuerpo encontrado en el cangrejal de Villarino Viejo corresponde con el de Facundo Astudillo Castro, el joven que está desaparecido desde el 30 de abril. Son días oscuros para la democracia argentina. Hoy mi homenaje es para las madres que luchan, como la madre de Facundo, Cristina Castro. Hoy mi homenaje es para la memoria, la verdad y la justicia. Como joven y como radical no puedo dejar pasar este día y no puedo dejar de decir esto que estoy diciendo. Porque cuando dijimos nunca más, estábamos diciendo nunca más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Quiero aclarar que apenas terminé de dar el uso de la palabra, también se había anotado la diputada Marcela Fernández. Tiene la palabra el diputado Guillermo Mozo. Gracias, señor presidente. Este sábado 29 de agosto pasado se cumplieron 210 años del nacimiento del padre fundador de la arquitectura constitucional de la República Argentina. Estamos hablando de Juan Bautista Alberdi, un prestigioso jurisconsulto, abogado, político, economista, diplomático y también músico, que desde sus inicios en Tucumán demostró precocidad y un verdadero apetito por el estudio, por el conocimiento y por el saber. Sin lugar a dudas, Alberdi ha sido el intelectual más importante que ha dado la República Argentina, porque en épocas donde no teníamos acceso al conocimiento como actualmente gracias a Internet o a las comunicaciones, cuando se estaba a meses de barco o de carreta de otros lugares, Alberdi abrevaba en los principales centros formadores de conocimiento e imaginó un país sin tener referencias concretas. La arquitectura institucional que nos lega Juan Bautista Alberdi es de una enormidad y una profundidad que hoy cobra más vigencia con el estado decrépito de nuestra institucionalidad y sobre todo de la falta de libertad que estamos viviendo los argentinos paulatinamente, tanto libertad política como libertad económica, y con el avanzamiento de un Estado que intenta suplir la libre iniciativa y el impulso individual con la fuerza creadora que tiene la libertad. Alberdi protagonizó hitos muy importantes de la historia argentina, con su vasta producción literaria de una docena de libros, pero sobre todo con uno fundamental, que fueron las bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina. Él sienta la base del constitucionalismo y, estudiando el constitucionalismo americano y europeo, encuentra una fórmula adecuada que es este sistema federal que hoy tenemos, donde las provincias preexistentes delegan en la nación ciertas facultades para poder constituirla como cuerpo, y luego, sin darles el derecho de secesión, permite una armonía que vino a cubrir o restañar las heridas de todo un proceso de organización nacional donde tuvimos luchas fratricidas. Alberdi mantuvo enormes debates ideológicos, políticos, literarios, con gigantes y titanes de su época como Domingo Faustino Sarmiento, y en una época donde la política se dirime por Twitter, con 140 caracteres y una liviandad absoluta, él se mataban tirándose libros, aquellas famosas cartas quilotanas o la 101, en donde en un debate que no dejaba de ser pasional y hasta a veces arrabalero por los insultos que se proferían, se ponía en discusión hasta un modelo de país. Quiero, señor presidente, para terminar este homenaje al padre fundador de la República Argentina, institucionalmente hablando, un par de frases para ver la vigencia que cobra su pensamiento. Solicito autorización.
Tiene autorización y le queda 1 minuto para cumplir con su tiempo, diputado. Tengo que me quedan 2. Solamente quiero referirme a una frase que dijo que la libertad individual es el límite sagrado en que termina la autoridad del Estado. La libertad de la patria es la independencia respecto de todo país extranjero. La libertad del hombre es la independencia del individuo respecto de su propio país. Por ello, más que nunca, el concepto de Alberdi, su legado y su lucha titánica por la libertad y por el país que nos permitió fundar, cobra más vigencia que nunca, sobre todo con un gobierno nacional que pierde el rumbo, pierde la brújula y encuentra en la privación de la libertad y de las energías creadoras de los argentinos la manera de gobernar este país. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Dinera García. Gracias, señor presidente. Quería recordar que hace ya 8 años hubo una desaparición en Mendoza, específicamente en Lavalle, Johanna Chacón. Parece poco tiempo el que pasó, pero a partir de ese 4 de septiembre del 2012 comenzaba a movilizarse toda la zona, además de la zona, toda la comunidad educativa, quienes movilizaron a partir de la docente Silvia Minoli, toda una comunidad para que se hiciera justicia. Sin embargo, la justicia se hizo esperar. Recién en el año 2017 se le da a Luque, se le dieron 12 años por la desaparición no de Johanna, sino de Soledad Olivera, otra desaparición que no se había tenido en cuenta previa a la de Johanna Chacón. Recién en el 2018 se le dieron 24 años a la misma persona por la desaparición de Johanna Chacón. Una niña de 13 años, una niña que tenía futuro, que tenía también esa movilidad de pensar hacia dónde o cuál era y dónde podía llegar. A partir de la ley 8007-23 se da o se establece la construcción colectiva de la ciudadanía, esta ley de conciencia ciudadana. Esta ley permite y explicita que en todas las unidades y en todo el sistema educativo se tenga en cuenta la capacitación y las jornadas de reflexión que tienen que ver con la trata, que fue en un inicio lo que se pensaba que le había pasado a esta niña, con la violencia de género y también con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Recién una diputada decía, nunca más. A partir de ese día, hace 8 años, un 4 de septiembre, nosotros tenemos un dolor más, pero esperemos que esto nunca más suceda en Mendoza y que se repita cada año esta ley y se ejecute en todo el sistema educativo para la protección de nuestras niñas y niños y adolescentes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Maylé Rodríguez. Gracias, señor presidente. Hoy, la verdad que es un día muy duro. Nos embarga no solo una tristeza enorme, sino también una bronca, que la verdad que no cabe en palabras. Como dijo recién la diputada que me antecedió en la palabra, hoy se confirma que el cuerpo encontrado el 15 de agosto pertenece a Facundo Astudillo Castro, un joven que en su momento tenía 22 años, cuando lo desaparecieron el 30 de abril. Y digo lo desaparecieron porque todas las denuncias de su madre, que incluso es la que sigue peleando por el esclarecimiento, por la verdad, y que es la que transitó todo este camino, más de 100 días, señor presidente, buscando a su hijo, con el acompañamiento no de una justicia que lo único que hizo fue embarrar la cancha, no de el Estado, que lo que hizo
fue solamente poner en duda la palabra de esa madre, no de la prensa hegemónica, que lo único que hizo también fue poner en duda y palos en la rueda para conocer la verdad, y que lo sigue haciendo. Hoy el cuerpo de antropología forense, el equipo, confirmó que ese cuerpo pertenece a Facundo Astudillo Castro. Y aquí quiero hacer una referencia también, porque se habla mucho de la libertad, pero parece que es la libertad para algunos y algunas. Y a mí me da una bronca bárbara, señor presidente, porque la verdad es que acá hay mucha hipocresía cuando se habla de este tema. Cuando buscábamos a Santiago Maldonado, por ejemplo, se decía lo mismo que se dijo en estos días respecto de Facundo Astudillo Castro y de su madre. Y de todos y todas quienes lo buscaban y siguen buscando hoy justicia por ese joven que lamentablemente esa madre tuvo que transitar el dolor de que el joven Facundo Astudillo Castro cumpliese años estando desaparecido, sin saber la verdad. Entonces, señor presidente, a mí la verdad que la bronca, justo durante la sesión, nos estábamos enterando de esta noticia, y la verdad es que es duro, pero también sabemos de la fortaleza de esa madre, que está exigiendo justicia, pero está señalando a los responsables, señor presidente, y el responsable acá es el Estado, y también exige que se vayan los principales responsables directos, los principales responsables políticos directos, como por ejemplo el comandante Sergio Berni, que sigue paseándose por los medios masivos de comunicación, desmintiendo aún a la familia, a la madre, a los abogados, que más pruebas aún siguen juntando y ofreciendo a la justicia respecto de la responsabilidad de la maldita policía bonaerense. Por otro lado, señor presidente, también sumar al homenaje a esas maestras que en Lavalle fueron las principales encargadas de echar luz, de dar a conocer la realidad que se vivía en ese departamento y lo que estaba sucediendo con Joana Chacón. Y aquí vemos también una similitud en todos estos casos. Los principales afectados son los principales interesados en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la verdad. Y siempre se encuentran en la justicia un límite o palos en la rueda para el esclarecimiento de esa verdad. Por último, señor presidente, vaya también todo nuestro homenaje a esas familias, a esas maestras. Y por último, señor presidente, quería referirme y también hacer un homenaje a todo el colectivo LGTB y Q+, que hoy están expresándose, en realidad, también con dolor, también con bronca y en repudio al brutal asesinato a Melody Barrera, una joven de 27 años, trans, que fue brutalmente asesinada el sábado pasado en nuestra provincia en un crimen de odio que realmente merece todo nuestro repudio, todo nuestro rechazo, y también merece nuestra preocupación porque es un colectivo que, como sabemos, tiene una expectativa de vida de 35 años, lo cual en este momento de la vida es increíble que un colectivo de personas tenga una expectativa de vida de 35 años, señor presidente. En lo que va de la cuarentena hasta esta parte, hemos perdido a más de 100 de las nuestras. No queremos más perder a ninguna de las nuestras, señor presidente, ni por femicidios, ni por transfemicidios, ni por crímenes de odio. Por lo tanto, queremos mantener la memoria viva y queremos también justicia por Melody Barrera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Chazarreta.
Gracias, señor presidente. ¿Se escucha? Sí, diputada. Sí. Bueno, primero que quiero acompañar los homenajes de las diputadas, tanto Rodríguez como la diputada García. Es importante y no voy a reiterarlo. No acompaño para nada el homenaje del diputado Mozo. Claramente tenemos conceptos muy diferentes de la libertad y del rumbo de nuestro país, que agradezco. Por algo estamos cada uno y cada una en diferentes lugares. Le voy a agregar a este homenaje, este 5 de septiembre, es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, y nos parece muy importante, hablando de libertades, ¿no? Este día fue establecido en 1983 por el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tiwanaku, en Bolivia, en homenaje a nada más y nada menos que a Bartolina Sisa, mujer andina que luchó por la libertad de su pueblo y fue asesinada por las fuerzas realistas españolas en 1782 en La Paz, en Bolivia. Actualmente muchas comunidades y movimientos de América homenajean a esta mujer por lo luchadora y valiente que fue, y para nosotras es importante porque es también reconocer a todas las mujeres indígenas. El rol de las mujeres fue protagónico en la lucha por los derechos del pueblo, ha sido fundamental, trascendental en la vida de los pueblos con esa gran diversidad cultural que justamente tienen nuestros pueblos originarios. Pero la historia oficial, que nada tiene de libertad, patriarcal, colonial, racista, invisibilizó, quizás es la historia de la que habla Mozo, ¿no? Por eso somos muy diferentes en el concepto de libertad, invisibilizó completamente a nuestras heroínas, a nuestras mujeres, y los feminismos vinimos a recuperar a las mujeres de la historia y a las historias de las mujeres que lucharon tanto como la India Magdalena, como Martina Chapanay, que lucharon por la libertad de sus pueblos y fueron parte de las campañas de la campaña libertadora de José de San Martín. Por eso este 5 de septiembre tenemos que reconocer, resaltar, rescatar a nuestras mujeres indígenas, que esa lucha continúa hoy fuertemente, porque tienen que enfrentarse con estos gobiernos represores, neoliberales, de derecha, que todo el tiempo las excluyen a las mujeres indígenas y a sus comunidades, que no les reconocen sus derechos de ninguna manera, quedan excluidas en las políticas públicas, le niegan totalmente en la educación, imponen estereotipo de qué es ser indígena y les niega la diversidad cultural, no cumplen con la 26.206 en educación, que es la ley intercultural bilingüe, para que justamente esté esa diversidad cultural en nuestro pueblo. Ni hablemos en la salud, como no hay una mirada intercultural, deben enfrentarse a la discriminación, al maltrato y a la falta de libertad, hablando de rumbos perdidos. Todo falta de ausencia ¿no? de políticas públicas, y ni hablemos de la justicia patriarcal, que cuando les vulneran todos sus derechos, cuando tienen que hacer una denuncia por violencia, y que ni cuentan con traductores y traductoras. Así que olvidémonos de que estén en la agenda, en la prioridad de las agendas provinciales. Tuvimos que presentar un proyecto de ley junto con las mujeres indígenas para que este 5 de septiembre sea declarado Día Provincial, para reafirmar la diversidad cultural, la libertad de nuestro pueblo, para reclamar acciones y políticas públicas concretas para este sector, y por supuesto reconocer a todas las Bartolinas del pasado y del presente que seguimos luchando. Agradezco muchísimo a Liliana Claudia Herrera Salina, autoridad de la comunidad Huarpe Guaitamari, miembro de la Organización Indígena Provincial Martina Chapanay y vicepresidenta de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, por su aporte a estas palabras. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra
la diputada Fernández y terminamos con el periodo de homenaje. Muchas gracias, señor presidente. Sí, es para retomar algunas palabras también de los homenajes que hoy se han hecho dentro del contexto que hoy estamos viviendo en Mendoza y de lo sucedido hace unos días con Melody Barrera. Sí, de alguna manera nosotros también queremos hacer un acto de repudio con respecto a estos actos que sí vienen a tener que las personas trans y de las mujeres trans hoy están teniendo esta realidad. Sí es verdad lo que también se ha comentado con respecto a sus expectativas de vida, en un contexto en el que no es posible para el resto de todos los ciudadanos y ciudadanas de Mendoza. Esto nos pone en relieve todo lo que falta por hacer. Pero sí, de alguna manera, esto nos pone otra vez a reflexionar y a interpelar a todos los ciudadanos de Mendoza, a todas las ciudadanas, todo lo que está haciendo falta hacer, reglamentar o no, y también de sus políticas públicas. Pero sí quiero hacer homenaje a todas aquellas personas que con su granito de arena, con su compromiso, con la posibilidad que tiene cada uno en su lugar de hacer distinta esta realidad, de hacer realmente de Mendoza una Mendoza inclusiva. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, diputada. No habiendo más diputados anotados para el periodo de homenaje, se va a dar por clausurado el periodo de homenaje. Clausurado. No habiendo más asuntos que tratar y si ningún diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, se da por finalizada la sesión del día de la fecha.